y aparte el cólico era un dolor por más de 6, 7, 8 horas. O sea, y le dijeron, es un cólico, mira. No debe ser una tranquilitis. Lo trataban como una ida. Acá hay uno chiquito, azulito, o es del... No, es del puntero. Es del puntero. Creo que no. Sí. Ya lo veo. Y así es, Y eso es porque muchos confunden, lo que vamos a hablar ahora. En las apéndices no todas son de clase, solamente un 60%. Solo tenía dolor, ¿no? ¿Ah? Solo tenía dolor. Y es que dolor y un poco de diarrea. la puerta de entrada para apéndices es dolor, nada más que dolor. ¿Sabes qué? ¿Y la del parado no sirve entonces? Sí, sí. Me hiciste acordar, en la clínica Arequipa entraron un paciente porque tenía dolor en hipocondrio derecho. ¿Y acá más puede ser, pues, aparte de apéndice? Y cuando le abrieron, hipocondrio derecho, Ya, ¿qué encontraron? el apéndice estaba ahí. Y lo ingresaron por diagnóstico de colicitis, pero el apéndice estaba ahí, era una apendicitis. Pero yo hubiera confundido con una ya. Pero ya sí, doctora, terrible. Y luego nos hizo ver a otro paciente que también pasó lo mismo. Pero a ese lo trataron, o sea, le dolía acá, porque al principio le dolía acá. Ya, pues, paciente tuvo que ir a una persona, regresa, ya, se fue y a las 3 de la mañana, ¡pum! El dolor que quiero haber superado. Es arriba. Y por emergencia. Sí, donde es sí, para reproducir. Y pues a veces pasa. Pero pasa porque lo tomamos muy a la ligera. No, pero eso le puede pasar por alguien que no sabe, pero a un médico general. O sea, el virus lo primero es patrullar y al Patrick, ahí mejor lo En puedo el mismo enseñar. hospital pasará Sí, ahí lo. muchos médicos de la época ¿Por qué no está en el suelo, Excel? han quedado contratados como médicos de emergencia. Y ellos, cualquier dolor abdominal, lo bombardean con analgésico, omeprazol y oscila. Y recién, después de que le ponen analgésico, como no les pasa de todo, lo pasan a cirugía, descartar apendicitis. Pero ya manipularon, ya le dieron tratamiento. Imagínate en el mismo hospital. Y esto también a veces hablamos con ellos. Entonces, eso es un problema que nace donde en las aulas universitarias, uno. Dos, Tienes que estudiarlo. en los policlínicos, y ahí los calculan por de pacientes y tratarles que amarles el dolor sin un diagnóstico. Pues no le da dolor. Entonces, ahí, un dolor que no estás seguro de lo que es, no le dan ese dolor. Con un diagnóstico, al menos, a descartar. Si es muy dudoso y necesitas exámenes especiales y en los consultas no lo puedes atender, a ser honestos, porque una de las cosas que hay que aprender en la cirugía es la conciencia quirúrgica. Y la conciencia quirúrgica entra en la honestidad de decir, no voy a poder resolverlo. Pero no se puede hacer de la clase, o sea, ¿qué más le puedo hacer pues a eso? ¿Qué más? O sea, Todo lo que vas a ver ahorita. todo lo más común, pues, doctora, yo no leo a ustedes, yo sé. No, sí, está bien, no está bien que te cuestiones así. Pero, pues, ¿qué otra cosa más? ¿Qué es lo más Un frecuente? montón de cosas. ¿Por qué crees que a veces resultamos en los mismos Aquí ciudadanos sí, operando? Sí, diagnóstico diferencial. Pancreatitis. Diferencial de apéndice es gastritis. Ya está. ¿Cuántos vendrán más? ¿Cuántos están viniendo? El otro día han venido 2 seguidores, ¿no? La otra clase. Sí, pero hoy día no nadie. Hoy día porque hay partido. No, hay dos grupos que van a hacer clases prácticas en la tarde. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque así les diga pues su doctor Balú. Cuando hay así, tienes que coordinar con los tutores, los que vamos a hacer clases, para que valga la pena que todos escuchen la clase. Pero si no quiero, no quiero. No vienen, no les voy a compartir la clase de día. Ya está. No les voy a compartir. Depende de la afluencia de los chicos. Ya. Así que tomen apuntes de todo lo que voy a pasar. Eso es una manera de yo de la clase tengo que ver las preguntas.
de motivarlos. Muy bien, vamos a ir empezando para avanzar, si no de repente en la clase usan más tarde, ustedes tienen que hacer medicina legal a las 5, creo que hacen 4:30. Yo las 8. Ya, pues vamos a conversar, ya que somos pocos, vamos a conversar de abdomen agudo inflamatorio, ¿no? Que es el más común de todos los abdómenes agudos, más común porque es el más frecuente en realidad. Todos los días, quizás en una consulta de emergencia, nosotros vamos a atender por lo menos un abdomen inflamatorio. Algunos de ustedes ya los han venido viendo. Ahí no quiere pasar. ¿O cuál avance? Creo que no. Está encendida. ¿Esto? Ah, entiendo. Dice hombre. Pero no tiene violencia, pero no, pero que camino su mano. Tengo por acá. Camino, me gusta caminar. Mientras vienes conmigo. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con esta clase, que es el abdomen agudo inflamatorio? Queremos que ustedes identifiquen y clasifiquen el abdomen agudo inflamatorio, ¿no? ¿Qué es la definición? ¿Qué abdómenes agudos tenemos dentro de ese? Y la reina de todos los abdómenes agudos es la apendicitis. Es la más fácil de diagnosticar y la más difícil de decir que no tienes apendicitis. La más difícil para un cirujano de decir. Y tanto es así que en las laparotomías que se hacen por apendicitis hay hasta un 10% que son laparotomías en blanco. Eso quiere decir que puede que esté convencida que es un apéndice y no es. Como les ha ocurrido anoche, han operado a una señorita, ¿no? De apendicitis, ha dado por la laparoscopía con 2 días de tiempo de enfermedad. Y cuando abre, la apéndice estaba pálida de vergüenza. Y era una colecistitis aguda. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de repasar un poco la teoría para poderla correlacionar con lo que vamos viendo los días en las prácticas. Y también es parte de lo que queremos que hoy día repasemos y aprendamos, es dar las pautas, ¿no?, del manejo de este abdomen inflamatorio, justamente lo que conversábamos, de decirle no es una apendicitis o no parece una apendicitis, pero no darle de frente el analgésico si tengo la duda, ¿sí? En los diferentes niveles de atención ustedes van a ser prontito serumistas, ¿no? ¿Qué falta ya? Terminan sexto año, hacen el próximo año el internado, van al honorio, espero verlos, y después se van al serums y ahí van a ejecutar todo lo que aprendamos. Y pasan un par de años más, como muchos de mis asistentes actuales han sido mis internos, han sido mis alumnos, y ya están de méritos asistentes en otro nivel, ya un nivel 3, que es en los hospitales, ¿no? Y entonces, ¿cómo es el manejo tanto a nivel de primer nivel de atención, que son postas y centros de salud, y a nivel de los hospitales? Entonces, ¿qué es el abdomen agudo inflamatorio, no? Sabemos que el abdomen agudo es aquel que se caracteriza por un dolor de inicio, puede ser súbito o progresivo, ¿no?, que requiera un manejo quirúrgico. Dentro de los abdómenes agudos, el principal o el más frecuente es el inflamatorio, que es este cuadro clínico caracterizado por un dolor abdominal intenso, dijimos, ¿no?, y que va a evolucionar rápidamente. No es abrupto porque aquí no ha habido un trauma. Este dolor empieza a veces leve, a veces intenso de frente, pero va empeorando con el lapso de las horas, ¿no? Y generalmente se asocia a signos de irritación peritoneal, que viene a ser la respuesta inflamatoria del peritoneo ante un proceso inflamatorio. La más frecuente es apendicitis y colecistitis. Por ejemplo, al mes nosotros operamos en el ONODU alrededor, entre vesículas y apéndices operamos como 500 cirugías. Entonces, apéndices operamos de 3 a 5 o 7 diarias. A veces son 2, a veces son 5, a veces son 7. Entonces es variable, pero todos los días se opera apéndices, todos los días, ¿no? Este abdomen agudo generalmente requiere tratamiento quirúrgico de emergencia. Digo generalmente, porque si incluyo en el abdomen inflamatorio las colecistitis que han repasado ustedes el año pasado, muchas colecistitis que son leves requieren tratamiento médico, frena el cuadro inflamatorio y recién se opera programadamente, ¿sí?
Hay otros casos, por ejemplo, las diverticulitis, que también son abdómenes agudos inflamatorios, ¿no? Un quinche 1, un quinche 2, un manejo lentamente medio, y solo sus complicaciones. Entonces, no todas de todos los abdómenes agudos inflamatorios serán quirúrgicos necesariamente, ¿no? Muy bien, y entonces vamos a hablar de reyes, ¿no? Y sabemos que la más frecuente, la más característica de los abdómenes quirúrgicos, ¿por qué? Porque da casi a 100 o 200 personas cada 100.000 habitantes. ¿No se dan cuenta? Es una por cada 1.000 personas al año. ¿Cuántos miles hay en el Perú? 1 millón. ¿Cuántos millones? Entonces, ¿cuántos casos? En Arequipa no, somos 1.700.000 al año. ¿A cuántas personas le da? A 1.000 personas apendicitis. Si en el Honorio operamos entre 200 al mes, Nosotros. Honorio, Cáceres, Goyeneche, el Honorio es el que opera más, ¿no? Tiene siempre más pacientes. Entonces, entra dentro de las estadísticas, ¿no? Ahora, puede dar apendicitis a todas las edades. Claro que la mayoría de gente está entre los 10 y 30 años. Otros dicen entre los 20 y 30, 20 y 40 años. Es cierto, ¿no? Más es en edad adulto joven. Pero, por ejemplo, esta semana ha habido un niño de 3 años con una apendicitis con peritonitis. Y también ha habido un anciano de 90 años con apendicitis. La apendicitis más viejito que yo he operado es 104 años. Las apéndices son diferentes. Las del niñito es más gruesa, regordeta, en cambio del anciano es más delgadita. ¿Sí? Muy bien. Y dentro de eso hay un leve predominio para los varones. Es decir, hay más probabilidad que los varones hagan apendicitis que ¿sí? Ahora, si bien su presentación es clásica, yo puedo decir que hay dolor de cronología múltiple, ahorita vamos a repasar. Clásico es apendicitis, así solo mirándolo cuando entra por la puerta de emergencia. También hay casos que son atípicos, que eso debo tener presente y que me necesitan darle un tiempo más para razonar, pensar y elaborar un diagnóstico diferencial para no equivocarme y mandarlo a casa y que regrese a los 3 días con traición. Y entonces debemos recordar pues, quién es la apéndice. No es este órgano hueco, ciego por un lado, ¿no? Que se deriva del intestino medio y que a la 8ª semana más o menos es donde aparece al desarrollarse el desarrollo embrionario. Y es una eraginación, dicen, del ciego, entonces tiene todas las características del intestino grueso. Más o menos queda a 2 centímetros de la válvula visceral, donde confluyen las testículos, ¿no? Ahí queda. Es considerado un vestigio ancestral. Probablemente los mamíferos herbívoros antiguos tenían una apéndice mucho más grande. Y entonces, como dijimos, queda 2 centímetros de la válvula seca y tiene una serie de presentaciones y eso hace las variantes clínicas que trae. ¿Sí? No todas las apendicitis se presentan igual. Y van a depender de su posición, generalmente, de este órgano que es cilíndrico, cerrado, ¿no? En su extremo distante. Entonces, la más frecuente, pregunta de examen, es la retrosecada en un 65% de casos. ¿Sí? Después le sigue la pélvica, la intrapélvica o descendente interna, también la llaman, en 30% de los casos. Y después vienen las otras, ¿no? La subsecal, que es debajo del ciego, la preiliar, la que es delante del ilio, la que es detrás del ilio, ¿no? Muy bien, ¿quién irriga la arteria pendicular y por qué es importante? ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos cirugía de colon, cirugía de intestino y llegamos a ligar esa arteria y obviamente la apéndice se necrosa y si no la sacamos profilácticamente, ese paciente va a hacer una apendicitis después de una cirugía de colon o después de una cirugía de intestino. ¿No? Es importante entonces saber. Muy bien. ¿Cómo es que empieza una apendicitis? ¿Todo el mundo hacemos apendicitis? No. Va a ser apendicitis aquel que tenga pues un proceso obstructivo a nivel de la base del apéndice, ¿no? Entonces empezamos con una obstrucción abdominal. Lo más frecuente es la hiperplasia linfoidea, el 60% es por hiperplasia linfoidea, sobre todo en los niños y en los adultos jóvenes. ¿Y en quiénes hemos dicho que predomina el apéndice?
en gente entre 10 y 30 años, ¿no? Ahora, el 35% es en los fecalitos, es en los adultos, ¿no? Puede haber otras causas inverosímiles, ¿no? Desde cuerpos extraños, porque algunos de ustedes les he contado que de un apéndice yo he sacado un alfiler, y ese apéndice ha hecho apendicitis por el cuerpo extraño, que ahí se fibrosó y obviamente produjo la obstrucción, ¿no? A ver, pueden encontrarse parásitos. Creo que una sola vez encontré un ascari. Después no he encontrado tenias, pero se menciona, ¿no? Ascaris. Las semillas también, dicen las semillas del tomate, las semillas, yo en realidad no he encontrado semillas, ¿no? Pero tampoco no suele tocar todas las apéndices del mundo, ¿no? Entonces, también pueden provocar las semillas. El vario espeso. ¿Y por qué? Porque a veces hay pacientes que les hacen estudios radiográficos, por ejemplo, están cruzando con un colon irritable, qué sé yo, o están descartando diverticulitis y les hacen un estudio de colon con contraste. ¿Qué se ha visto? Que después del estudio empiezan con dolor en fosa ilíaca derecha. Y finalmente se cae una apendicitis porque ha sido el vario, la sustancia de contraste, la que ha generado la obstrucción de esa apéndice. Entonces, miren, son casos de obstrucción muy raras, ¿no? Ahora, estenosis o tumores de apéndice también son causales de apendicitis. Una de las últimas así raras he operado yo, un mucocele, un tumor mucinoide de apéndice, hace un año, casi 2 años, ¿no? Donde le he tenido que hacer apendicectomía y cirugía de control de daños, solo hice una ostomía. Ya después de que has consultado el anatomopatológico, han dicho que el tumor mucinoide es de bajo grado, no causa más, digamos, sacada el apéndice, no causa ninguna otra diseminación. Entonces, ha pasado 1 año y medio y este año ya le cerrado su. Entonces, puede darse causas de obstrucción del apéndice y causa apendicitis. Ahora, causas externas también. Tumores, por ejemplo, hace un par de días hemos entrado a operar una apendicitis en una joven de 18 años. Ginecología dijo no es nada. No estaban muy convencidos. Ahorita vamos a ver por qué no estaban muy convencidos. Pero igual, si todos dicen que hay dolor persistente, más de 6 horas en el cuadrante inferior derecho, la han evaluado diferentes especialistas, no se llega, se la parotomiza pensando en apéndice. ¿Sí? Porque dice el adagio, más vale una mortaja, una cirugía en blanco a una mortaja blanca. ¿Sí? Preferible la de parotomizas que quede en blanco, no que se muera. Y entonces, ¿qué fue esa paciente que les cuento que le hemos operado? Pensando en apendicitis, ha sido un tremendo tumor de ovario. Los dos ovarios tenían un tumor y comprimía el apéndice, que ha sido un tumor germinal de ovario. Por eso, 18 años, metástasis. Tenía carcinomatosis en toda la barriga, el hígado estaba tomado. Y obviamente al final de la cirugía que encontramos esto, llamamos al ginecólogo y que él llame de su casa al ginecólogo para que complete la cirugía. Entonces, hay casos de metástasis y tumores que obstruyen, y la apéndice estaba inflamadita porque estaba apretada y estaba empezando un cuadro pendicular. Ahora, hay casos que no hay obstrucción, sí. Por ejemplo, en los VIH, en los inmunosuprimidos, generalmente por infecciones de citomegalovirus. Y ahora tenemos en el hospital un paciente con VIH que debutó 4 días de enfermedad, con dolor abdominal difuso, a predominio de fosa ilíaca derecha, pero con diarreas, 10 diarreas al día. Tarda desde hace 3 años, un hombre grande, grueso, joven, 28 años, que a pesar de que le han hecho exámenes, el hemograma no salía muy patológico, 18.000 de leucocitos, pero el dolor persistía. Así que hemos tenido que recurrir a lo que vamos a ver más luego, una tomografía, y en la tomografía salía el apéndice inflamado. Entraron a operar y era una apendicitis aguda gangrena, pero no había coprolito, no había nada. Y entonces, ¿qué estamos completando y esperando que llegue el resultado de ese citomegalovirus? El VIH, en tarda. Entonces, hay causas que no son obstructivas y hay que tener presente que pueden provocar apendicitis. O por ende, obstrucción luminal, ¿no? La inflamación per se sin la presencia de aromas. Y entonces, ocurrida la obstrucción del apéndice, va a haber aumento de la presión. ¿Por qué? Porque
Porque la secreción que se forma dentro del apéndice, que es más o menos 50, de 30 a 80 mililitros de secreción al día, esa se va acumulando, está obstruida la luz del apéndice, generando distensión y aumento de la presión intralunar. ¿Sí? Ese aumento de la presión va a lograr y va a acompañarse de una isquemia de esa mucosa que está sometida a presión, ¿no? Comprometiendo la microcirculación, ¿no? Por la consiguiente hipoxia y ulceración de esa mucosa, ¿no? Entonces la obstrucción va a inflamarla. Finalmente esto va a condicionar también una invasión bacteriana, ¿no? Esa mucosa dañada permite que haya alocación bacteriana. Y obviamente hemos dicho que el apéndice tiene la misma estructura y forma parte del intestino grueso, y por ende tiene toda una carga bacteriana tanto de locus como neuros, ¿no? Entonces empieza la invasión bacteriana. Y acá está el esquema ahorita, ¿no? La obstrucción produce aumento de la presión intraluminal, y se va a haber una congestión linfática y eso aumenta el edema. Por un lado, al afectarse la circulación venosa, va a condicionar la circulación bacteriana. Y si ya prosiguen las horas, va a haber una afectación arterial, logrando una alineación isquémica, con su consiguiente gangrena, ¿no? Y al gangrenarse se perfora, y si se perfora, vamos a tener una apéndice. Entonces, más o menos esa es la secuencia de eventos que se producen en una apendicitis. Y nosotros patológicamente vamos a verla en sus fases patológicas, ¿no? Que empieza con una apendicitis catarral o congestiva. Es esta, miren en la foto. Bonita, ¿no? En esta solo se afecta la mucosa y la submucosa. ¿Sí? La mucosa y la submucosa. Más no líquido, no hay nada alrededor de ella, ¿no? No hay todavía compromiso vascular, venoso ni arterial. Probablemente lo que va a conllevar es edema de un compromiso inicial linfático. Si no la trato y no la descubro a tiempo o no acude el paciente al médico, va a progresar y entonces sabemos que es la segunda etapa patológica, la apendicitis supurativa o femonosa, ¿no? Donde ya va comprometiéndose la pared con un exudado neutrofílico. Y se ha iniciado la famosa translocación bacteriana dentro del contenido. Por ende, acá, dentro de la luz, no la vemos afuera, pero dentro de la luz ya tenemos pus. ¿Sí? Pus, dentro de la luz. Ahí todavía la serosa, a pesar que la vemos más roja, más hinchada, todavía la serosa está indemne. En cambio, si siguen pasando las horas, pasan ya 12 horas o 24, la pared ya va a ceder. ¿Por qué? Porque ya hay compromiso vascular. Ya se ha comprometido la circulación venosa y la circulación arterial y por ende aparecen trombos en esta zona y necrosis del tejido, ¿no? Estaríamos ante una apendicitis gangrenada. ¿Sí? Ahora, esta apendicitis gangrenada va a ceder por la zona más débil, va a romperse la pared y por ende va a convertirse en un apéndice perforado, que puede favorecer la salida de ese fecalito en este caso, ¿no? Ven ahí, fecalito, ahí, ¿sí? Y el desparramamiento de ese contenido purulento que se iba formando dentro de la luz del apéndice. Por ende, va a formarse ya lo que es las peritonitis, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahora, esta secuencia que hemos narrado, las 4 etapas, es muy variable. En algunos puede ocurrir en 12 horas, en otros puede ocurrir en 36 o 24 horas, o en otros a 36. Ahora, ese tiempo que nos dices, iniciado el primer dolor en epigastrio. Así es. Porque el primer dolor de epigastrio ya estamos empezando la obstrucción de la luz. Y si se obstruye la luz, ¿qué va a pasar? La mucosa y la submucosa dijimos que se afectan en la primera etapa congestiva. Y en la mucosa y submucosa están las primeras terminaciones nerviosas que tiene el apéndice, que vienen a ser los plexos parasimpáticos de Meissner y Auerbach. Y ellos lanzan ese estímulo doloroso, todavía no preciso, y dicen, dan su señal de alerta, ¿no? Me está doliendo, me está doliendo. ¿Y a quién la lanzan ese estímulo? A los primeros terminales nerviosos que vienen a ser el plexo solar. ¿Y el plexo solar dónde queda? En epigastrio.
mesogastrio alrededor del tronco celíaco o algunas veces un poco más abajo, cerca de la mesentérica superior. Por eso, el que duele aquí o el que se siente el dolor de la cronología es el plexus, que sabe que hay un dolor, por eso es un dolor sordo, poco precisable, que ahorita vamos a conversar, ¿sí? Desde el inicio ya. Algunos esa etapa es tan precisa o tan suave, tan imperceptible que no tienen pues esa sensación de dolor sordo o lo atribuyen a N causas, ¿no? Y no le dan una importancia. Muy bien, y continuando entonces, si se perfora ese apéndice, ¿no? Donde las paredes pues han cedido en la zona más débil y hay el desparramamiento de la pus, entonces puede provocarse primero la peritonitis localizada. ¿Cuándo digo que es localizada? Cuando solo uno o dos espacios están contaminados por la pus. ¿Cuáles son? Alrededor del apéndice y el paretocólico derecho, por ejemplo, son zonas. Tenemos 9 espacios abdominales, ¿se acuerdan, no? 9 espacios, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice algunos espacios? Epigastrio, mesogastrio. No, 9 espacios, no cuadrantes de la división de la examinación. Espacio espléndido, no. A ver, ¿cuáles son los nombres? ¿Cuáles son los 9 nombres? 9 espacios. Paretocólico izquierdo, paretocólico derecho, ya son 2. ¿Dónde hay más? El Morrison, Morrison que es ecográfico, que es el espacio subhepático, ¿no? Ya está. 3. ¿Cuáles son más? Fondo de saco de Douglas en las mujeres, en el hombre, recto vesical, ya. 4. ¿Por qué es importante que sepan? Porque todo desparramamiento de contenido purulento, sea del apéndice que estamos hablando ahora, o sea de una hemorragia interna que se desparrama los espacios, o una peritonitis o una perforación de úlcera, tengo que saber a qué espacio se va a desparramar. Entonces, hasta ahí tengo 4. ¿Quién es más? 2 laterales, 1 abajo, Morrison. ¿Quién más? Arriba. ¿Hay espacio? No. Sí, porque ¿quién queda arriba del estómago? El techo del estómago, del abdomen, perdón, el techo del abdomen. Subdiafragmático. Claro, el diafragma. Entonces ahí el subdiafragmático derecho y el subdiafragmático izquierdo. Serían 6. Faltan 3 espacios. Cuando yo veo un dibujito bonito de anatomía, veo el marco colónico, ¿no? Y en medio veo como una cruz, así, o como una raya oblicua, que es el mesenterio, ¿cierto? Donde se inserta el intestino delgado. Y entre el mesenterio y el colon hay un espacio, sí, un espacio de esa cruz, porque acá es el ángulo de 3, el ángulo de acá. Entre esto y el marco colónico hay un espacio. Es el mesentérico cólico superior, y entre el espacio y el sigmoide es el mesentérico cólico inferior. Otros lo llaman el espacio interastas, ¿sí? Que es importante lavarlo porque si no ahí se queda el absceso residual, el absceso que vamos a hablar luego, ¿sí? ¿Y cuál falta? Hasta ahí tengo 8 espacios, me falta uno, que lo tengo escondidito atrás, y todo tiene una puertita que es redondita. La transcavidad de los retiflones, con su entrada que es el de Wilson. Muy bien. Entonces, cuando el desparramamiento de la pus de esa apéndice perforada solo compromete 2 cavidades o 2 espacios, ¿no? De los que estamos hablando, se llamará peritonitis localizada o focal. Pero si desparrama más allá de 2 espacios, entonces ya es una peritonitis generalizada. ¿Sí? Eso siempre hay que tenerlo claro, porque a veces opero con el residente y le digo, ¿es generalizada o localizada? Le he encontrado acá por el sigmoides pus. Entonces, ¿es generalizada o localizada? Pero arriba no tenía. Pero es localizada, es generalizada, ¿no? Y entonces, cuando ya va más allá de los 2 espacios proximales, ya es generalizada. Muy bien. Y a esa apéndice perforada, lo más frecuente es esto, que se desparrame todo. Pero hay 2 situaciones especiales. Que sí es cierto, se desparrama, pero los órganos aledaños, sobre todo en las posiciones que son cubiertas, por ejemplo, esa posición retroiliar, donde la apéndice está detrás del ilio, pegada al retroperitoneo, y entonces está cubierta. Y si ahí se da todo el proceso, esto lo engloba y le genera una
tiene cápsula falsa, forma un absceso, ¿sí? Ya no se desparraman los espacios, sino se circunscribe en una zona alrededor del apéndice, y eso se llama absceso apendicular. Uno es retro. Generalmente pueden ser retroiliales, retrosecales, ¿no? O es anterior, pero el epiplón pues mágico, es un epiplón grande, voluminoso, que lo tapa, lo engloba y le genera. Entonces, absceso, a diferencia del plastrón, ¿cuándo es? El absceso es cuando ha englobado, pero esa colección de pus. Hay pus. En el absceso hay pus. En cambio, en el plastrón, no. Justo a punto de perforar, se pegan los intestinos, se pega el epiplón y evita que se desbarame y controla al contrario ese proceso infeccioso inflamatorio. En el plastrón no hay peritonitis, no hay pus desparramada, ¿sí? Pero logra haber perforación, sí, muchas veces, pero está recontra bloqueada, ¿sí? Muy bien. Y en base a esos estadios patológicos, yo debo clasificar a mi apéndice en qué tipo de apéndice soy. Si es un apéndice no complicada o es un apéndice complicada. No complicada será aquellas apéndices donde la serosa todavía está indemne. Y ahí está la congestivo catarral y la flebonosa, dijimos, ¿no? Y en cambio las complicadas es cuando ya esa serosa ha sido comprometida. Entonces está la gangrenada, la perforada, con peritonitis localizada o con peritonitis generalizada. ¿Qué más caracteriza a estos dos tipos de apéndices? Que el tiempo me puede ayudar a sospechar, ¿no? De acuerdo a las horas de evolución que hemos ido narrando en cada uno de los estadios patológicos. Y también, ¿qué me ayudaría a clasificar? La clínica, el compromiso sistémico que se vaya dando en ese caso. Si es un dolor focalizado, pero no hay taquicardia, no hay fiebre, no hay leucocitosis, son menos de 12 horas, ¿qué pienso? No complicado. ¿Sí? Muy bien, entonces eso también nos contribuye a clasificar. Ahora, hemos dicho que hay una parte donde hay invasión de bacterias. Entonces, ¿qué bacterias son las clásicas encontradas y preguntas de examen también? INAM, pregunta examen de salud, pregunta examen de la E. coli es la reina de todas las. En este estudio, si bien cierto es antiguo, se sigue repitiendo que el 77% de gérmenes aeróbicos gram negativos encontrados en la E. coli. Y dentro de los anaerobios es el Bacteroides fragilis el más frecuente encontrado. ¿Sí? Entonces, es una flora polimicrobiana, tanto gram negativos como anaerobios. Ahora, ¿cómo la descubro? ¿Cómo diagnostico un apéndice? ¿Cómo se presenta? Hay dos presentaciones, sí, dime. No consulta antes de continuar, doctora. ¿Y la peliflebitis? La peliflebitis es una complicación del apéndice. Ah, ya es complicación. Acá, sí, es una complicación. Y ahorita vamos a conversar. Entonces, sabiendo que el apéndice, sus estadios, entonces, ¿cómo es que se presenta? El apéndice se presenta de manera clásica y de una manera típica. La clásica es la que conocemos, con la secuencia clásica de Murphy, ¿no? La cronología de Murphy. Solamente en el 50-60% de los casos. Es decir, de las 5 apéndices que he operado anoche, por ejemplo, solo 3 trajeron cronología. Las otras 2 fue más trabajoso para llegar al diagnóstico. ¿Entienden? Y entonces la cronología clásica es aquella que empieza, ¿no?, con un dolor periumbilical, por quien mediado por las fibras viscerales del T10, ¿no? ¿Qué es ese dolor visceral? No, se lleva hasta el plexo solar. Y ahí es el dolor sordo, localizado, ¿no? Ese dolor migra. En términos de literatura médica, dicen migración del dolor, ¿no? Incluso los scores dicen migración del dolor. En realidad no es que migre, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Es un dolor tipo visceral o simpático primero y después se convierte en somático. Son 2 tipos de dolor que presenta la apéndice, ¿no? Sin embargo, estamos en todos los términos usando la migración del dolor, ¿no? ¿Qué ocurre 4 a 6 horas después, ¿no?
ya mediado ya no por fibras simpáticas, sino por fibras somáticas, que es más localizado y más intenso, ¿no? Ese dolor que fue inicial aquí, luego se localiza en fósil de la derecha. ¿Qué puede acompañar clásicamente? Náuseas, vómitos, anorexia. A veces nos olvidamos de preguntar, o hiporexia o anorexia, ¿no? Y a veces eso pasa en los niñitos. A veces tú ves con un dolor el niñito, le dices, ¿tienes hambre? Sí, sí, sí. Y por él sigue comiendo. Entonces, ¿será apendicitis? Les ha puesto que no. Fue los chisitos que comían en el colegio. Y viene a medianoche la mamá asustada porque dice, tiene apendicitis, ¿no? A veces la hiporexia nos ayuda a un poco tratar de no desesperarnos y decir, no lo voy a operar hasta que esté claro el asunto, ¿no? Porque es acompañante propiamente del cuadro clásico, ¿no? Y puede presentar fiebre, pero si viene el paciente y dice, he hecho una fiebre de 40 y tengo un dolor en fosa ilíaca derecha, ¿sería clásico de apéndice? No, porque la fiebre del apéndice es baja, es menos de 38, es una febrícula, la escucha está calientito el primer día. Ah, si me dice que viene con 4 días, con fiebre, reacción peritonal, ya no puede, es una complicada. Pero si viene las primeras horas y dice, he hecho fiebre de 40 y me ha empezado a doler, eso es una apendicitis, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo clásico. Ahora, después de que le he preguntado al paciente todo esto, me pongo a hacer exploración física y hay hasta 40 signos de apendicitis. A veces ustedes por curiosidad me empiezan a nombrar ¿cómo es el signo de tal? Ya ni me acuerdo, les cuento que ya ni me la sé, porque son tantos los signos que hay, porque de repente ahora voy a descubrir un puntito donde le doy el signo de pardo, está. Hasta yo le pongo mi signo, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan frecuente, tan común, tan mundial el apéndice, que ahorita estamos en un estudio, estoy participando, de Alligator, que es el Global Surgery, en el que están recopilando datos de apendicitis de todo el mundo, estamos participando. Yo en mi hospital estoy participando. Pero estamos participando de África, de Oceanía, están participando de Rusia, están participando, somos hartos y estoy atrasada en subir la información. Pero desde febrero estamos reclutando apendicitis, con toda la clásica cronología, con lo que mencionaba su compañero, que vamos a comentar, quiénes han recibido medicación, y estoy encontrando que casi el 50% reciben medicación analgésica antes de venir al hospital, imagínense. Entonces, en esos grandes estudios mencionan pues grandes, 40 signos de apéndice, encontraré que se los voy mencionando uno a uno, para que los conozcan los nombres, por lo menos los conozcan. Ahora, de que los aprendan y los apliquen, es otra letra, ¿sí? Ni yo misma me acuerdo todos los nombres, uso los más frecuentes, los más prácticos, los más usados, y ahí es el rey, es el McBurney, ¿no? Que en 1888, ese gran cirujano McBurney dijo, las apéndices, este dolor corresponde a un órgano que tenemos ahí, que es un apéndice, y su tratamiento no es médico como lo hacían los otros médicos, ¿no? Su tratamiento es quirúrgico si quiero salvar la vida. Y por eso McBurney fue uno de los primeros que hizo una apendicectomía. Y por eso el nombre de la incisión que hizo se llama McBurney. Es uno de los pioneros en identificar el tratamiento quirúrgico de apéndice, y por eso lleva su nombre. Y entonces McBurney, él identificó el punto donde es la desembocadura o el orificio del apéndice, ¿no? Y ustedes ya clásicamente se la saben, la unión del tercio distal con los dos proximales, ¿no? La línea que se crea ahí, ¿sí? El McBurney es cuando yo aprieto, ojo, a veces aprieta, es McBurney positivo. ¿Cuál fue el McBurney, no? El McBurney es cuando yo hago presión y mantengo adentro y eso genera dolor. Ese es el McBurney. En cambio, el Bloomberg fue cuando suelto y ese rebote genera el dolor, ¿sí? Y el Rossi, que ya se la saben, en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? La fosa ilíaca izquierda, que hace que la columna de aire llegue hasta el ciego y ese desencadenamiento. Son los tres clásicos que se usan. Otros que también, pues les he puesto con dibujito, es el obturador y el del psoas, que son fáciles de hacer. El del psoas es el dolor al extender la cadera,
derecha, ¿no? Y sobre todo se da positivo cuando es un apéndice retrocercal, que ya dijimos que es la más frecuente. En cambio, el del obturador es cuando hay rotación interna de la pierna, ¿no? Flexionada. ¿Sí? Y es más fácil encontrar el obturador cuando es un apendicitis intraapéndice. Entonces, cada apéndice tiene su signo para poder encontrar. Ahora, es importante, y si bien es cierto no es su función, el tacto rectal o el signo de San Martín, ¿no? Es importante para detectarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dolor al ser el tacto rectal en el movimiento del fondo rectovesical, del saco rectovesical, ¿sí? Sobre todo es positivo en las apéndices intraapéndicas, ¿sí? Ahora de ahí empieza toda la perorata de signos que se han anotado y están reconocidos en los libros, ¿no? El signo de Dunphy es incrementa el dolor en la fosa ilíaca con la tos. Yo lo hago toser, ¿duele? Dunphy lo dijo. ¿Sí? El signo de Brittany, ¿no? Hay la palpación del cuadrante inferior derecho, produce retracción del testículo. Se aprieta el testículo se retrae. Sí. Positivo para apéndice venoso. Brittany. Signo de Roque, la presión continua del punto de McBurney, ¿no? En el varón produce tracción del testículo. Signo de Roque. Y así podemos enumerar todos los signos, ¿no? De Summer, de Chase, de Mercer, del San Martino que les mencioné que es importante hacer. Y siguen apareciendo el chutro, ¿no? La desviación del ombligo hacia la derecha, ¿no? De chutro, ¿sí? ¿Sí? Ya acuérdense, chutro, sí, sí, ya. El Guillain de Musi es el también clásico, esa es pregunta de Sandler, ¿no? Dolor difuso a la descompresión. Es como un Bloomberg, pero en cualquier lugar del abdomen. Eso es por una peritonitis generalizada. Guillain de Musi. No la cambió, y está el de Holman, alguien me está diciendo de Holman, de Horn, ¿no? Que finalmente van a demorar en memorizarlos. Ahora, los puntos dolorosos clásicos, ya dijimos, Mahburno, copeo de obturador, que es lo mismo, el Hallaway, el Lance, el Morris, Seine, ¿no? Ahí en los dibujos ustedes los han encontrado clásicamente en todos los libros y ahí donde tienen que anotadito en los dos. Ya está. ¿Sí? Que al final a veces solo son para completar un examen más que para aplicarlos en el día a día. ¿Sí? Que todos esos signos, si bien es cierto, los vamos haciendo. ¿Cuánto tiempo te demandará hacer todos esos puntos? Si quiero unos 10, 15 minutos, tanto tiempo de estar palpando un abdomen doloroso, pobre paciente, ¿no? Que quiero encontrar el colon, que quiero encontrar el otro, pero le duele, ya el Mahburno ya fue positivo y necesitas hacer todos los demás. Ya no, ¿no? Hoy en la visita médica lo usaron más que todo para descartar la apendicitis en vez de para diagnosticarla, porque estaban en duda. No dolía. Y entonces, ahí sí, un abdomen que no duele, sí le puedo palpar 1000 veces, por aquí, por allá, 2 centímetros más arriba, 2 centímetros más abajo, ¿sí? Eso sí puedo hacer. Pero si en el paciente, en un solo signo, ya hubo dolor evidente, ¿sí? Para eso solo. Entonces, esa fue la presentación clásica. Pero solo es el 40-60%. Entonces, tengo un 40% que tienen atípicas, y sobre todo en quienes, ahí es donde viene el problema. Si el paciente es anciano, los signos son menos prominentes, ¿no? El deterioro es más rápido del paciente, más rápido empeora una peritonitis. A veces está un día y ya está en peritonitis, y no cuenta claro si fue neurología de Wolf. Entonces, ya la encuentras en una peritonitis generalizada, ¿no? Ahora, en las embarazadas, de acuerdo al crecimiento del útero, ya no vas a encontrar el clásico Mahburny, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciego ha sido desplazado hacia el flanco. Y entonces, los signos que hemos estudiado, los 40 signos, no son aplicables en los VIH, en los quimioterápicos, en los cancerosos, en los colagenopáticos, donde tienen inmunosupresión de por medio. Los síntomas van a estar muy aplacados, ¿no? Muy tenues. Y eso es lo más peligroso, porque puedes desvirtuar una apendicitis y al contrario, ser una peritonitis. ¿No? En los niños pequeñitos no colaboran, no te dicen no te duele, todo les duele cuando les palpas, ¿no? Y hay acuciosidad a veces en los cirujanos pediatras
o simplemente se ayudan de los exámenes auxiliares. Las apéndices retrosecales, el dolor no siempre se enfoca a la derecha, a veces es en flanco, a veces es retroperitoneal o en región lumbar, ¿no? Y no voy, a pesar de una peritonitis, no voy a tener una franca reacción peritoneal, ¿no? Y las pélvicas puedo pensar en que es una hito o que es una EDA. A veces están con diarrea. ¿Por qué? Porque el apéndice está pegado al ciego o al sigmoides y este estimula su movimiento y debuta con diarrea. Entonces son los cuadros atípicos que debo tenerlos en cuenta. Y entonces, para llegar al diagnóstico, lo primero siempre es esa historia clínica, bien hecha, sabiendo per se que solamente el 60-70% trae cronología y hay esas tipos o esas presentaciones atípicas. Además de dolor, debo evaluar lo que hemos dicho: vómitos, estreñimiento, diarrea, anorexia, ¿no? Y si hay algunas concomitancias, sobre todo en las mujeres, si hay embarazo, si hay menstruación, o si hay alteraciones en este régimen catatomial, ¿no? Porque puede haber ovario poliquístico, ¿no? Puede haber un embarazo ectópico, o si hay algunas enfermedades de la pelvis, ¿no? Puede haber una hernia. Entonces, ya como antecedente, ¿sí? Con la historia clínica clara, debe hacer el examen completo. No solamente dicen, es apendicitis, pum, aprieto y suelto, aprieto y suelto. ¿Qué más tan chica? Está adelante. Y ya dice ese apéndice, no, la examinación de la nómina es completa, con inspección, auscultación, palpación y percusión, ¿sí? Eso nunca olvido. Y por ende tengo que examinar otras áreas del cuerpo. De repente es una neumonía, y neumonía también es diagnóstico diferencial de apéndice. Sí, ¿quién diría? También es diagnóstico diferencial. Ah, está, pero hay dolor abdominal. Entonces, si solo me fijo en dolor abdominal, voy a encontrar un dolor. Tendré que hacer todas las maniobras que mencionamos, ¿no? Para ver desde sus signos vitales, si hay distensión abdominal, cómo están los ruidos hidroaéreos, y en la palpación los signos que hemos mencionado, ¿no? Eso es importante, evaluar los signos de apéndice, ¿sí? Evaluar los signos de apéndice. Si tengo un par, 2, 3, 4 positivos, ya no voy a hacer los 40, ¿no? Muy bien. Y finalmente, para llegar al diagnóstico, miren que está bajito y chiquito, más chiquito incluso, ¿no? El laboratorio, ¿ya? Porque el laboratorio va a corroborarnos, pero el diagnóstico de apendicitis, la mayor parte, el 80% de veces, es clínico, ¿sí? En el laboratorio voy a encontrar que leucocitosis no marcada en las apéndices no complicadas. Por ejemplo, unos 11.000, 12.000, 13.000 de leucocitos. En cambio, en las peritonitis encontraré 15.000, 20.000, 30.000 que saben llegar. Ah, pero si estoy pensando en una apéndice no complicada, porque está recién 5 horas de dolor, y encuentro 30.000, ¿será apéndice? No, probablemente sea una pielonefritis. Y si veo, tiene fiebre 40. Pielonefritis, ¿no? Muy bien. En algunos casos, y para algunos de los scores que vamos a mencionar más luego, hay necesidad de tomarles PCR. El problema es que la proteína C reactiva cuantitativa no está a la mano en todos los hospitales. Ustedes van a comparar, en el honor delgado tenemos de emergencia PCR, no. Demoran de la mañana a la tarde para sacarnos el resultado por rutina. Entonces, para hacer el diagnóstico de apéndice, ¿tendrá disposición? No. Entonces, en el seguro social tal vez pueden ahí sí tener acceso. Entonces, depende de la institución donde tengas para dar importancia a la PCR. En este estudio multicéntrico que están mencionando, nos preguntan si le hacemos PCR a los pacientes. Fácil para mí llenar la fecha. No tengo errores. También es importante dentro del diagnóstico diferencial hacer el seguimiento urinario, porque a veces esas intrapélvicas, dijimos, debutan con signos adicionales urológicos, ¿no? Disubia, polactiur. Y entonces ahí un segmento me va a decir claramente si hay embarazo. Prueba de embarazo de cajón a todos los pacientes si hay diagnósticos de apéndices atípicos. ¿Cuántas veces hemos operado? Yo he operado apendicitis que han sido embarazos ectópicos. Varias veces. Y ha tenido evaluación de gineco. Y ha habido evaluación de gineco. Muy bien.
Y procalcitonina podría ser, es importante para ver si hay inflamación, pero no es de rutina en la mayoría de establecimientos de salud. Ahora, ¿me puedo ayudar de algunas otras? Sí, sí, estoy sobre todo frente a las presentaciones atípicas de exámenes por imágenes, que esto ustedes lo han visto y lo están viendo en prácticas y ya es el pan de cada día. Puedo usar desde una radiografía simple, y una radiografía simple a veces puedo ver el coprolito. Que no es mala, ¿no? O puede haber niveles hidroaéreos cuando esa apéndice es retroilial. Y acoda en la válvula secal y entonces hay una obstrucción de asa delgada, una obstrucción amplia. Y entonces ven, hay niveles hidroaéreos. ¿Por qué hacen? Entonces es una obstrucción intestinal, no es una apendicitis. No, es una apendicitis, no es la apéndice. ¿Sí? Ahí está saludando. ¿Ven? Entonces puede presentarse con otros cuadros agregados, sí, una obstrucción intestinal, pero por apendicitis retroilial. Y le encuentro detrás. Ahora la ecografía también, miren ahí el apéndice, ¿no? La apéndice con su coprolito, ¿no? Entonces, a veces tiene suerte el ecografista, porque solamente da positivos en 40% de casos. Y puede haber muchos falsos negativos, que el ecografista me dice no hay apéndice. ¿Por qué? Porque el paciente es obeso, porque estuvo lleno de gases, o porque la posición fue retroilial, retrocecal, y entonces el aire del colon, del ciego en esa altura, no permitió observarla. Y entonces no vio. Antes ponían no hay apendicitis, ahora ya son más cuidadosos los ecografistas. Te dicen no se pudo apreciar apéndice por interposición de gases. Está más cómodo ya. No te dijo no es apéndice o si es apéndice. No se equivocó porque si lo denuncian y después de que por un apéndice, por una ecografía que él dijo que no era apéndice y fue apéndice, demoró la del diagnóstico y lo denuncia porque, imagínense, tienen que cuidarse también, ¿no? Porque ya se ha demostrado que la ecografía tiene sus limitaciones, solamente es positivo por el. Muy bien, ¿y el gol estándar quién es? Ustedes ya se lo saben, ¿no? La tomografía donde vas a ver el apéndice dibujadita, ¿no? Ya está, muy bien, ya más signos radiológicos no estamos en radiología. Y lo que sí es importante tener presente es el diagnóstico diferencial. Porque sobre todo en aquellas que no tienen el cuadro clásico, tengo que ver todos los posibles diagnósticos, úlceras gástricas, úlceras duodenales, la pancreatitis, la enteritis, diverticulitis, cuerpo glúteos, es decir, cada órgano le da, sea digestivo, urológico, ginecológico, o incluso las causas no abdominales son diagnósticos diferenciales. Entonces el apéndice tiene como 20, y acá le he puesto unos 20 o más diagnósticos diferenciales, ¿no? Que debo contemplarlos y descartarlos siempre que enfrento una presentación, sobre todo la atípica. O cuando encuentro un signo o un síntoma que no corresponde a lo clásico de apéndice que hemos mencionado, debo descartarlo, porque resulta operando una colecistitis como anoche que han operado en lugar de que sea una apéndice. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya me explico porque todos esos cosas. Y entonces, ante estos casos, creo que es 40%, casi la mitad de apéndices en el mundo, y tanta apéndice que hay, entonces aparecieron pues los que les gusta manejarse todo con scores, y dijeron vamos a darle facilidades para que tú puedas en la práctica usar un score que sea fácil, ¿no? Que te ayude a intuir si estás frente a un apéndice o una probable apéndice o lo que tenemos, ¿no? Ante ese dolor abdominal en posibilidad de y apareció el Alvarado, que lo conocen todos, las 3 esferas, síntomas, signos laboratorio, con puntuaciones altas en dolor en cuadrante inferior y leucocitosis. Y que si 9 o 10 es prácticamente una apendicitis. Pero si es menos que esto, 7 o 8, hay alta probabilidad, pero todavía no es certero y tendré que hacer los diagnósticos diferenciales de todas las patologías que he mencionado. Sí, y ya si está menos, 5 o 6 puntos, parece ser apéndice, pero todavía no digo es una apendicitis. Puedo plantear cualquier otro diagnóstico y menos de 4 no es una apendicitis, así que échale a buscar. Entonces, existieron otros scores que sí son buenos, se pueden usar, pero tienen ciertas limitaciones. El Alvarado es el bueno. ¿Por qué? Porque son preguntas sobre lo que examinamos y conversamos con el paciente. El AIR, por ejemplo, ¿no?
tiene signos también parecidos. Miren, ¿no? Migración de dolor en focos ilíaca, vómitos, miren, fiebre. Acá la fiebre considera más de 38,5. Y este es más para identificar una apéndice ya complicada, ¿sí? Ahí es donde nos ayuda más, ¿sí? El Ripasa es bueno, pero nos va a pedir la PCR, ¿no está? Examen de orina. No, el que nos pide la PCR es el AI. Entonces, si no tengo completo los datos, no podré clasificar. Les va a pasar igual que hacen con pancreatitis, ¿no? Cuando han estudiado pancreatitis. Para clasificar la pancreatitis, yo uso el Apache. Y para el Apache tengo muchos exámenes laboratoriales que a veces las instituciones no los dan. Y me quedo en blanco porque no lo necesito. Entonces, estos scores existen. El de la I, el Ripasa, ¿no? El Ripasa es muy parecido a Alvarado. Podría usarla, dime. No, nos comentó que no siempre hay fiebre mayor a 38 y aparece como fiebre mayor a 38 sin Alvarado. En Alvarado es 38, que es 38,5. Pero nos comentó que ¿Qué es una típica? En las atípicas usas estos scores. En una típica necesitas usar el score. No. Casi no, porque ya está cantado el diagnóstico, vas a darte ya. cuenta, ¿sí? Sobre todo los scores son para las atípicas, pero a ver, pruébenlo, están aplicando scores a las apendicitis que están haciendo historias clínicas todos los días en la clínica. no. No los aplican, ¿ven? Memorícense por lo menos el Alvarado, por lo menos el Alvarado, así como se memorizan el Glasgow, qué sé yo, memorícense por lo menos un score, por lo menos un score. Y entonces, una vez que diagnosticamos, sea por la ayuda de los scores y los exámenes auxiliares, pues digo, es una apendicitis. Entonces, esa apendicitis, en su nivel de médico general, cuando ustedes se enfrentan al paciente, debo abordar estos puntos. Hidratarlos, sí, porque generalmente vienen con historia de dolor, 12 horas, además hay anorexia, no está tomando agua, está medio febril, no está perdiendo líquidos. Entonces, debo garantizar una buena hidratación. Puede ser con cristaloides o dextrosa, con dextrosa salina, ¿no? Hay uno que se llama dextrosa en solución salina, ya viene con su sodio y cloro. Desde el inicio, obviamente, el NPO, ¿no? El NPO. Antibióticos, debo evaluar primero, ¿no? Si necesitan, si es que estoy diagnosticando ya una apendicitis, sí le daré antibióticos. Si he dicho sí es una apendicitis, porque de repente viene ya en peritonitis con 2, 3, 4 días de dolor, entonces ya le puedo iniciar antibióticos. ¿Sí? Apenas se diagnostica, apenas se diagnostica. No es cuando estoy en duda. Si estoy en duda, voy a darle antibiótico, voy a decir mejor. No, ese raciocinio no funciona. ¿Sí? Solo si se diagnostica. Analgesia no está contraindicado solamente si ya tengo también el diagnóstico. Es decir, yo ya he diagnosticado que está con un apéndice con peritonitis, ¿no? Entonces, lo voy a trasladar, por ejemplo, desde Chuquibamba hasta Arequipa o hasta Plata, ¿no? Si les toca hacer el segundo, y ustedes son seguristas. De Chuquibamba acá son 6 horas, y 6 horas lo voy a tener con dolor al pobre hombre. Y con la ambulancia, que es un cajón más de lata que chanca en la carretera, pues sí, ¿no? Entonces sí le puedo poner analgésico, no está contraindicado, pero cuando el diagnóstico ya está establecido. En cambio, si tengo un dolor que no sé qué es, lo voy a mandar con un analgésico. Nunca, ¿sí? No lo ponen porque retraso la determinación del diagnóstico en ese paciente una vez que llega a la consulta, ¿sí? Ahora, antiméticos, pues lo puedo poner, si está muy vomitador, le pongo, ¿qué le pongo? Dimegrinato. Sonda. Mejor sonda, muy bien, ¿no? Mejor sonda. Sonda nasogástrica, según la condición del paciente, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico ya le planteo, porque lo voy a traer desde el pueblo de Charcana y le digo, usted tiene un apéndice con peritonitis, ¿y para qué me lleva usted hasta el hospital? Les van a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tiene usted se va a tener que resolver quirúrgicamente. Yo debo explicarle al paciente cuál es su tratamiento definitivo. No es porque lo estoy llevando para deshacerme de él. ¿Sí? Tengo que explicarle al paciente qué le va a hacer, cuál es su futuro médico, ¿no? Entonces tengo que llevarlo para que lo operen. Le van a operar de manera convencional o abierta, o si ese hospital tiene la laparoscopía, le va a hacer la laparoscopía.
No es como algunos de sus compañeros economistas que le dicen, lo van a llevar al honor agregado, le van a hacer la paroscopía. Y entonces viene el paciente ilusionado desde Iquilay, desde Camaná, y dice, me han dicho que me van a operar de la paroscopía, y un médico allá en Imposta, y le creen a ustedes, porque ustedes se ganan la confianza, son el ceronista del pueblo. Y llega el honorio, en el honorio, y la paroscopia está mal lograda. Ahora, ¿qué la paroscopía le ofrece? No hay. Y entonces, ese paciente decepcionado saca sus últimos solcitos y hay por ahí avivatos y dice, en la clínica que opera la paroscopía. Y el paciente vino concientizado que se le va a hacer la paroscopía, como el gol estándar en apéndice. Y el gol estándar en apéndice no es la laparoscopía aún, como ha ocurrido en vesícula. Una colelitiasis, el gol estándar es cirugía laparoscópica. Pero en apéndice todavía no se ha demostrado que la laparoscopía sea mejor que la cirugía abierta. Entonces, si tengo la opción de la laparoscopía, puedo ofrecerme. ¿Por qué? Porque la laparoscopía pues, tiene ciertas ventajas en cuanto a recuperación de los pacientes, en cuanto a menos dolor, mejor la recuperación. Sin embargo, puede también complicarse. Se abre el muñón, queda abscesos residuales. Igual se infecta el ombligo, ¿no? O el epiplon que no sacan, que a veces está carnificado, ese se absceda, porque en la laparoscopía a veces no se saca el epiplon carnificado. Entonces, hay muchos beneficios y riesgos que a veces no se evalúan y en los grandes estudios aún no se ha encontrado que haya ventajas a tal nivel que sea algo estándar la pendilar, ¿no? Que sí podemos ofrecer a esto, sí. Y sin embargo, si no hay laparoscopía, a ese paciente que yo voy a referir, tengo que decirle, no, de repente la laparoscopía te puedan ofrecer, o de repente está tan grave que no te van a poder hacer por laparoscopía, porque si el paciente es cardíaco, está séptico, no lo puedes someter a la laparoscopía, aumento la presión intraabdominal y ese paciente puede morir por la inflación o la insuflación del CO2. Entonces ahí tengo que hacer cirugía abierta, ¿no? Para hacerle la apendicectomía. ¿Sí? Entonces, ojo, cuando ofrezcan apendicectomías en su costa, le vas a ir de acuerdo a los recursos del hospital donde estoy mandando, van a ofrecer el tipo de cirugía. ¿Existen las dos? Sí existen. ¿Sí? Y puede haber complicaciones después de la operación o propias de la apendicitis, sí. Ahí está la trifleitis que me estaba preguntando, ¿no? Puede operarla y haber dehiscencia de unión apendicular, sí. Entonces, eso se evalúa en el postoperatorio. Pueden quedar abscesos residuales, sí, en la laparoscopía o en la parotomía, en ambos. ¿Se infecta la herida? Sí. ¿Quién más se infecta? La cirugía abierta, porque es un más grande aporte. Pues pasa a todos los planos, piel, neurosis, neurosis, el paciente es gordito, como la malla no es una infección, pero por otra causa, ¿no? La infección de una colecistitis o un absceso hepático. ¿Puede hacer hilios? Sí, hay hilios, sobre todo si ha habido peritonitis, ha habido mucha manipulación de asas para lavar esa cosa. Entonces, obviamente, el hilio se va a hacer más prolongado. Puede haber sido un cierre precario de esa base apendicular cuando lo operaron, porque llegó ya muy gangrenada. Y entonces a la justa lograron ligar. ¿Y qué pasó? Continuó el proceso inflamatorio y se abrió ese muñón. Y se abrió y se hizo caminito hacia la piel por la zona de drenes, por ejemplo, entonces hacer fístulas secadas, ¿no? Obviamente con el advenimiento del uso del antibiótico, el diagnóstico oportuno, la mortalidad que antes era el 40% de apéndices morían en la época de McBurney, en la época de Leonardo da Vinci, fue el primero que hizo una apendicectomía saliente. Ese primero dijo, le abrió un poquito, le puso un tren y dijo que había operado un apéndice. Así fue la historia del apéndice, ¿no? Entonces, ahí la mortalidad era 40, 50, 60%. Miren a cuánto se ha bajado. A 0.1%. No es a cero, ¿no? No es cero todavía. Hace 2 semanas se muerto un paciente por una peritonitis de acá, de la ciudad, gente bien, culta, por recibir un mal tratamiento, un apéndice atípico que ha recibido para cólico renal, para hito, para todo, siendo hombre, joven, 40 años. Ha llegado al hospital con una sepsis brutal de
10 días de enfermedad, con una peritonitis de todo shock séptico, y lo juntó con su diabetes, ya está en el cielo. Entonces, sí hay complicaciones, a pesar de que la apéndice sea una patología tan frecuente y todos los días decimos apendicitis, séptica apendicitis, en nuestro medio, y haciéndose ver en las instituciones, en un policlínico acá, en el otro policlínico allá, en la clínica tal, en la clínica cual, y lo operan en tal clínica y lo terminan en el honor cuando son complicaciones severas. ¿Sí? Entonces, de las no complicadas 0.1, de las gangrenadas 0.6 la mortalidad, y en las perforadas con peritonitis hasta el 5% se muere. Entonces, no es tan poco. Ahora, hay otras complicaciones de la propia apendicitis, sin o con apendicectomía, que viene a ser la piliflebitis. Hay que preguntar a Edgar, ¿qué es la piliflebitis? ¿Qué se pronuncia, verdad? Trombosis séptica. La trombosis séptica a través del sistema portal y formación de microabscesos hepáticos. Esta yo la considero una de las complicaciones más severas. El paciente se torna realmente séptico, aparte de que debuta con ictericia, ¿no? Y no hay manera de solucionarla quirúrgicamente, ¿no? La única manera es con tratamiento antibiótico superintensivo, y ahí ya le daré los antibióticos, ya no certezona, metronidazol, como propusimos para un apéndice vulgar, sino ¿Es similar a una colangitis? peor que una colangitis. ¿Por qué? El sistema portal, recuerden que después de recolectar toda la circulación venosa portal de todos los intestinos, o sea, todos los nutrientes que se han absorbido, se juntan a la mesentérica superior e inferior y confluyen en la porta y drenan al hígado. Sí. Y en el hígado se dispersan los sinusoides, distribuyen toda esa carga a todo el hígado, por sistema venoso, que es el mayor, ¿no? Entonces, en la colangitis, las colangitis generalmente las más severas, bueno, se pueden comparar, pero las colangitis clásicas, las más comunes, solo la infección está en colédoco y en la parte del árbol biliar grueso. En los racines pequeñitos, los sinusoides pequeños, regularmente esto no llega. En cambio, esto llega, lo distribuye y lo accede. ¿Sí? Es peor. La clásica piliflebitis. Algunos hay indicios de aparición de piliflebitis que podemos verlos aquí. Yo sí he visto morir pacientes con piliflebitis, ¿no? Muy bien. La otra complicación que podemos decir es el plastrón, que ya hemos conversado un poco, ¿no? Es cuando se bloquea el apéndice inflamada, a veces está perforada, sin lograr el desparramamiento de su contenido. O sin lograr el plastrón, entonces no lleva pus en su interior. Y debuta, el tratamiento es netamente médico. Completarle, ¿sí? Ayuda antibiótico, con antibiótico. Ayudar a que ese fenómeno inflamatorio de interleuquinas, qué sé yo, y todos los mediadores de la inflamación, controlen y frenen esa invasión bacteriana que está dándose dentro de los dermatitis, sin desparramarse. Y la que es más rara es apendicitis del muñón, ¿no? Que puede aparecer tiempo después. Lo operaron hace 2 años de apendicitis y otra vez empieza con dolor de apendicitis. ¿Por qué será? Y que cuando le hicieron la apendicectomía, de repente la base apendicular estuvo subserosa y le cortaron pues en el tercio proximal y le dejaron un tercio de apéndice. Entonces queda muñón de apéndice. Es muy raro. De regular de los cirujanos estamos capacitados para sacarla completa. O de repente fue una necrosada y no se vieron, estaba deshecha, ¿no? Ahora, casos especiales, nuevamente recordemos, ¿no? En el embarazo, la localización del apéndice ya no es en el mamunen, es más alta. Sobre todo en el tercer trimestre, ver un apéndice del tercer trimestre es mucho más difícil, casi en el hipocondrio, ¿no? En los ancianos, la presentación es atípica la mayoría de veces y aumenta la tasa de perforación porque la progresión de la enfermedad en ellos es más rápida. Siempre tener en consideración. Y en los niños, porque es difícil el diagnóstico. Muy bien, entonces sus 3 casos especiales aquí vamos a ver. Una vez que la han operado, yo tengo que evaluar que no hayan todas esas complicaciones que hemos mencionado en el postoperatorio, y si todo está tranquilo, después de 24 o 48 horas, en un apéndice puede ser simple o la complicada a las 48 o 72 horas, si no hay
mayor infección o qué sé yo, sepsis persistente, ¿no? Puedo darle de alta con una dieta progresiva, ¿no? Es que hoy día ya en el inicio de dieta y pum, le traen su chicharrón, o le traen algo de levanta muerto, ¿no? No. Esos clásicos Carlos de Chumayo, de Kenia, de Caña, de estar así. Esos al otro día está peor, ¿no? Se abrió el muñón, ya no recupera esa así. Y nunca olvidar que ese paciente operado de apendicitis debe hacerle el seguimiento de su anatomopatología. Nunca olvidar. ¿Por qué? Uno, para confirmar que si el apéndice que tuvo fue realmente el estado patológico que hemos mencionado, como hoy día hemos visto, ¿no? Una paciente le pusieron apendicitis supurada en el acto operatorio. ¿Qué dijo patología? Solo era congestión. De repente ni siquiera, ¿no? Y tenía otro cuadro clínico atípico, ¿se acuerdan? No lo dije con los chicos amorosos. O peor aún, si ha habido un cáncer de apéndice y oculto que ha sido el causal de la apendicitis. Y el cáncer de apéndice, si no le apoyo, ¿cómo es? Coadyuvante, ¿no? Si no le apoyo con quimioterapia, va a metastizar y ese paciente se va a morir. ¿Sí? Muy bien. Y toda la apendicitis y los otros cuadros inflamatorios que dijimos, colecistitis, diverticulitis, van a conllevar, si es que no los detecto a tiempo, a una complicación común a todos, que viene a ser el magno abdomen inflamatorio, que es la peritonitis. Y hay peritonitis crónica, sí, por tuberculosis, por qué sé yo, por... Y entonces, la peritonitis aguda viene a ser la inflamación del peritoneo, generalmente infecciosa, que conlleva pues rápidamente a sepsis y a falla multiorgánica. Es una urgencia quirúrgica frecuente, ¿no? Debo diagnosticarla y operarla inmediatamente, si no ese paciente va a progresar, como dice ahí, a la sepsis, a la falla multiorgánica y a la muerte. Y recordemos que el peritoneo es esa membrana serosa, ¿no? Que recubre no solamente las paredes de la cavidad abdominal, sino también a cada una de las vísceras, ¿no? Le va haciendo su recuerdo. Produce más o menos entre 50 y 100 centímetros cúbicos de líquido al día, ¿no? O sea, no está seco el peritoneo. Una de sus funciones es mantener lubricado la serosa de los intestinos, que viene a ser peritoneo visceral, para facilitar su movimiento, ¿no? Y su drenaje, recordemos que es hacia los linfáticos. Entonces, si yo tengo una apendicitis con peritonitis localizada en fosa ilíaca derecha, esa pus que hoy la veo ahí, que no la saqué, la capacidad del peritoneo va a llevarla hacia el diafragma por el movimiento de succión que hace los pulmones en los movimientos respiratorios. ¿Sí? Y entonces no será raro, después de una apendicitis complicada, encontrar un absceso sufrénico del izquierdo. Dicen, pero si yo operaron la apéndice, ¿por qué he hecho un absceso sufrénico? Todavía hay unos frescos que no te acuerdas de la anatomía del peritoneo. Y la función del peritoneo es llevar, o sea, sus filtros, su desfogue, es a través del diafragma. Entonces, puede haber peritonitis. Las peritonitis son clasificadas en primarias, la mayoría son espontáneas, ¿no? Secundarias o terciarias. Por un lado, puedo clasificarlas también como localizadas o difusas o generalizadas. Y también puedo decir son peritonitis agudas o crónicas, ¿no? Acá en la literatura de los libros que se les recomiendan en sílabos, generalmente son menores a 48 horas. Pero sin embargo, hay peritonitis de una semana, que podría considerarse una subaguda, ¿sí? Si no se resuelve. Y entonces, en esta clasificación, muy bonito este cuadrito para poder ver, ¿no? Las espontáneas se producen por una infección propia. ¿En quiénes se dan? De líquido acítico, regularmente en pacientes cirróticos, en pacientes renales, en pacientes con hipertensión portal, ¿no? ¿Sí? Donde hay líquido libre, en pacientes desnutridos, ¿no? ¿Por qué? Por la hipoproteinemia, pues hay transudado en las cavidades, en este caso la cavidad peritoneo. Y esas, ¿por qué? Porque un día se estreñó y 3 días se estreñó y entonces
De pronto ese colon lleno de heces, una carga bacteriana rica, alta, y el paciente que es inmunosuprimido, es postrado crónico, es diabético, ¿qué hacen los diabéticos? Traslocan, se salen y invaden esos líquidos acíticos y ahí se produce una peritonitis primaria. ¿Sí? Entonces, eso se puede producir a cualquier edad, sobre todo en pacientes con cirrosis y ascitis. No es lo mismo que les ¿Qué gérmenes lo invaden? Los cirróticos, el E. coli. En los niños puede visitar los neumococos, estreptococos, estafilococos. Serán positivos los niños. ¿Y cómo se van a manifestar? Aparte de un dolor abdominal generalizado, ¿no? Va a haber fiebre, va a haber malestar general, va a haber vómitos, ¿no? Y en el examen físico local va a haber signos de abdomen en tabla o reacción peritoneal, ¿no? Donde está duro el músculo. ¿Por qué? O hay un sabio dato que dice: cuando la sedosa llora, el intestino se paraliza. Entonces va a haber distensión abdominal. Ahora, cuando el peritoneo está inflamado, va a haber contractura del músculo estriado y entonces se va a presentar el abdomen en tabla, el famoso abdomen en tabla. ¿Sí? Muy bien, y esas son de las primarias. Muchas veces el paciente va a debutar realmente con la primaria, pero vamos a tener ese antecedente, ¿no? Lo que hemos mencionado. Lo más frecuente es las secundarias. Secundarias al apendicitis que hemos hablado, o a todos los otros abdomenes inflamatorios que ya han ido repasando el año pasado, ¿no? Es una infección intraabdominal en el 80-90% de los casos. ¿Quiénes están? Los, aparte del estafilococo aureus, gonorrea o tuberculosis, que también puede provocar peritonitis, secundarias de un apéndice están los heterocoli, las bacteroides, ¿sí? Muy bien. Y la terciaria es aquella que se presenta después de alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, lo operaron de peritonitis y pasa que el paciente queda inmunosuprimido, estuvo en sepsis, con shock séptico, con falla multiorgánica y recuperándose en UCI. Y ese paciente, oh maravilla, ya lo operaron, le elevaron la peritonitis. Pasa una semana y nuevamente hay crecimiento bacteriano y formación de nueva pus en calidad peritoneal, ¿no? Que se llama una peritonitis terciaria, cuando persiste ese foco séptico a pesar de que haya sido ya tratado. ¿Sí? Ahora, los pacientes pueden ser críticos, ¿no? Lo que les mencionaba, puede ser también en pacientes que aparece otro foco, por ejemplo, operado de apendicitis con peritonitis, con sepsis, estaba en la UCI, estaba en ayunas, la vesícula que le pasó, vesícula de ayunas, se inflama, se gangrena, se perfuga. Entonces hace una peritonitis nueva por una colecistitis aguda anipiásica de ayuno, ¿no? Entonces esas formas caprichosas se pueden presentar. Entonces una peritonitis terciaria. También hay formación de peritonitis durante diálisis peritoneal, ahora que está en boga. Sí, pues no, el tratamiento de tantos pacientes urémicos. Y otra forma de presentación son como abscesos intraabdominales, cuando son complicaciones pero son localizadas. ¿Quién ayuda a que se localice y no se difunda toda la pus? Es el epiplom generalmente, ¿no? Que bloquea sectorizadamente esas colecciones de pus, ¿no? Son esas cúmulos después de una peritonitis primaria, una peritonitis secundaria, o hasta incluso una terciaria, ¿no? Quedó en la zona del muñón apendicular y ahí se bloqueó, ¿no? Es un absceso intraabdominal. Muy bien, entonces ahí está lo que hemos mencionado. Todos los abdómenes agudos que estamos repasando ahora pueden llevarnos a una peritonitis, sí, todos. El inflamatorio, el apéndice y sus amígdalas. La diverticulitis, la úlcera perforada. La isquemia mesentérica, sí, nos lleva a una peritonitis. Se necrosa, se perfora, lleva peritonitis. La obstrucción intestinal, todas las obstrucciones que estamos viendo, vías de adherencias, bólulos, todo lleva peritonitis. Igual que los traumas y las neoplasias. Entonces, la fisiopatología es la contaminación peritoneal que se produce. Va a haber una respuesta inflamatoria local, donde intervienen los mediadores de inflamación. Además, se contamina, ¿no? El peritoneo que rodea las asas de intestino delgado y el epiplom.
¿no? Los movimientos diafragmáticos permiten la llevada de los gérmenes hacia la zona diafragmática y hay una difusión translinfática de estos gérmenes, finalmente que ocasionan una diseminación sistémica por un lado y movilización del derrame, o sea, de esa pus que está desparramada a otras zonas más declives, de esos famosos 9 espacios que les he dicho que tienen la calidad del generando pues la ubicación, formación de infección. Y por otro lado, las células del sistema reticular, ¿no? Esa diseminación sistémica va a ayudar en cierta parte a destruir las bacterias, pero va a darse esta lucha entre lo que hace la inmunidad versus la diseminación de los gérmenes, y entonces se va a formar la luz, ¿no? Ahora, ¿cómo es que vamos a diagnosticar cuando estamos en una peritonitis? ¿No? El paciente va a presentar fiebre, escalofríos en la mayoría de casos, 80% de casos. Va a haber malestar y dolor abdominal, sí, en el 70% de los casos vamos a empezar a tener ese dolor difuso, intenso, ¿no? En todo el abdomen y con ilio paralítico, es decir, va a estar distendido, ¿no? Tenso el abdomen, voy a encontrar líquido libre, ¿no? Y anorexia. Y en cuanto a los síntomas, en cuanto a los signos, para encontrar taquicardia, fiebre, ¿no? Hipotensión en los casos severos, si ya se acompaña de shock séptico, va a haber el famoso signo de dilatación peritoneal, ¿no? El paciente va a empezar a orinar poco y va a tener una fases pues álgica peritoneal, ¿no? Clásica, ¿no? El laboratorio puede ayudarme de todo esto para corroborar que hay una respuesta sistémica, ¿no? Voy a encontrar leucocitosis marcada, como dijimos, ¿no? 18.000, 20.000, 25.000 leucocitos. Podré tomar de PCR, procalcitonina. De emergencia hemos dicho que no tenemos, ¿no? Pero si lográramos tomarles, vamos a encontrarlas frecuentemente elevadas. Gases y electrolitos hemos dicho que está en ilio. Y entonces ese paciente va a tener hipocalemias, hiponatremias. Y a nivel de los gases, generalmente un proceso infeccioso sistémico se va a acompañar de acidosis metabólica, ¿no? El perfil hepático y el renal van a verse alterados, sí. ¿Por qué? Porque los mediadores de la inflamación se generan en el hígado y va a haber una disfunción hepática, ¿no? Pruebas pancreáticas haré para descartar de repente una pancreatitis como causal de esta inflamación peritoneal, ¿no? Hemocultivos, sí, para el tratamiento inmediato para la demora. Se hacen de rutina, sobre todo para documentar, más que para actuar en caso de hemocultivo. Igual que los análisis de orina y eso es para descartar focos probables de peritonitis primarias, ¿no? Entonces, ¿de qué me puedo ayudar para hacer el diagnóstico? ¿Qué hay ahí? Alas de gaviota. Las alas de gaviota, un neumoperitonito, ¿no? ¿Quién la produce? Los anaerobios que están. O las perforaciones intestinales también. La ecografía, evidentemente, voy a ver líquido libre, ¿sí? Y en las tomografías, porque es el gol estándar, encontraré pues el líquido libre y probablemente el foco primario o quien fue el causal de esa tentación. ¿Sí? El tratamiento, siempre el ABC o el ABCD, ¿no? Hidratar, monitorizar funciones, uso de antibióticos desde el inicio, estabilizar el shock séptico. Dijéramos si estoy con una peritonitis biliar, por una colangitis aguda, entonces a ese paciente no lo voy a entrar así a la carrerita a operar, ¿no? ¿Por qué? Porque el someterlo a un estrés nuevo que viene a ser la cirugía va a condicionar que ese paciente pueda morir en salas de operaciones. Y entonces debo aplicar esto primero, ¿sí? Ante una peritonitis debo estabilizar, si está en shock séptico debo estabilizar. El shock séptico me responderá poco a fluidos. Una vez que logre la hidratación adecuada y no mejora la presión, tendré que usar el manejo del shock con aminas. Empezando con ¿quién se empieza? Noradrenalina. Con noradrenalina. Le voy agregando. Si no responde a noradrenalina, dobuta de frente, dobutamina, no, vasopresina. Y después dobutamina. ¿Sí? Entonces, a veces operamos colangitis supurativas agudas con shock séptico, con noradrenalina y vasopresina a la vez. Con eso llegó una presión mayor de 65 de PAM, recién entramos a operar.
¿Cuántas horas pasaron? 4 horas, 5 horas, desde que llegó al hospital, ¿no? Entonces, en el tratamiento inicial es estabilizar ese shock séptico que a veces acompaña a estas peritonitis, y con la corrección que hemos dicho, ¿no? Del equilibrio ácido-básico. Colocación de sondas es capital. ¿Por qué? Porque voy a vigilar con la sonda vesical la orina, ¿no? La orina para evaluar ese estado de hidratación. Y la sonda nasogástrica, ¿por qué? Porque el paciente regularmente hemos dicho que se acompaña de ilio, ¿sí? Cuando las serosas están inflamadas, el intestino se paraliza, hace ilio, ¿sí? Y entonces el ilio, en este caso funcional, se trata con sonda nasogástrica permanente. Y recién, una vez estabilizado, lo preparo para cirugía urgente, ¿sí? Más o menos así es el manejo de la peritonitis. No es que llegó con peritonitis de frente a sala. ¿Ya? Si yo lo he descubierto a ustedes como médicos generales en el primer nivel de atención y sé que tienen una peritonitis, les daré la combinación de los antibióticos sugeridos, ¿no? Un anaerobio gram negativo, que debería ser acetrazona, y antianaerobio metronidazol. Si está en los hospitales y ya está en shock séptico, usaremos piperacilina tazobactam. Y si está en falla multiorgánica o además de tener shock séptico, ese paciente tiene factores de riesgo, inmunosuprimido, diabético, que es 30% de la población hospitalaria es diabético, entonces obviamente vamos a usar ya hasta PENEX, ¿no? Y se inicia el tratamiento de manera empírica a la espera de cultivos. Toda secreción que vayamos a sacar en una operación, por ejemplo, la mandamos a 48 o 72 horas después, recién sale el resultado. Entonces, al inicio es de manera empírica y luego la modifico de acuerdo al resultado de laboratorio. Finalmente, el tratamiento es quirúrgico. Debo controlar la fuente, ¿no? Una vez que he estabilizado al paciente, tendré que hacer la penicectomía o la colectomía si fuera una diverticulitis, ¿no? Con absceso o perforada, qué sé yo, con el lavado peritoneal tiene que ser profuso. Decimos, cuando lavamos una peritonitis, lavamos con el 10% del peso del paciente, ¿sí? O sea, si él pesa 80 kilos, debo lavar mínimo 8 litros, ¿no? De suero fisiológico. Hay quienes lavan con 30 litros, ¿ah? Pero eso dice las reglas, ¿ah? Muy bien. Y bueno, yo soy de la escuela de drenajes, ¿no? Hay quienes no ponen drenajes, ¿no? Esas son escuelas quirúrgicas y eso es para el especialista, ¿no? Lo ideal es garantizar que todos esos líquidos o fluidos contaminados salgan del organismo. Recuerden que tienen complicaciones y pueden persistir la sepsis después de la operación y entonces yo debo controlar hasta que pase la sepsis, con monitoreo de funciones vitales, continuando el antibiótico, iniciando una nutrición adecuada para integrar, puede ser si persiste en hilo, hasta que el paciente pueda comer, porque si no tiene sustrato de nutriente para que pueda formar proteínas inflamatorias o reconstruir las heridas que se han generado, el paciente va a persistir, ¿no? Con sepsis, o puede fistulizarse y abrirse aquello que es suturado, por ejemplo, si ha sido una úlcera péptica perforada y ha hecho una peritonitis generalizada, y he suturado esto, si no le doy nutriente adecuado, hidratación adecuada, esa sutura se va a abrir. Y entonces debo garantizar eso, ¿no? También debo pensar que puede presentarse un síndrome compartimental abdominal, que es, a ver quién tiene idea, la mañana estaba conversando con los chicos algo de eso. ¿Qué será el síndrome compartimental abdominal? Aumento de la presión intraabdominal con algunos síntomas y signos adicionales, ¿no? Con compromiso respiratorio, compromiso vascular, compromiso renal, ¿no? Hay oliguria, hay insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Hay insuficiencia cardíaca. Puede llevarlo a la muerte al paciente. Entonces, en el postoperatorio, en el periperatorio, yo tengo que determinar si no hay síndrome compartimental abdominal, ¿cómo? Determinando la presión intraabdominal, ¿no? Muy bien. Recuerden que la mortalidad aumenta. A diferencia del apéndice, que era 0.1, 0.6%, no complicadas, cuando hay peritonitis con todo este cortejo puede llegar
llegar a una mortalidad de 10 a 40%. ¿Eh? Ahí está el ejemplo de que les dije un paciente, ¿no?, que vino con peritonitis de 10 días y entró en esta estadística. Mal pronóstico es si esta peritonitis se presenta en edades extremas de la vida y en aquellos que tengan comorbilidades. O el retraso, y esto debe ponerlo con colores, ¿no? ¿Por qué? Porque el retraso de un diagnóstico adecuado o el perturbar la historia natural de un apéndice y esperar y lograr que llegue a peritonitis también es causal de mal pronóstico. Es decir, esos pacientes que llegan a los policlínicos con dolor abdominal y le ponen analgésico, le ponen antibiótico, le ponen antipirético, con toda una farmacia van a un coche y 2 o 3 días después llegan peor a los hospitales diciendo, pero si me han atendido, yo he ido al médico, ¿por qué estoy así? Y uno no sabe cómo controlarlos. Y cuando lo ves que lo operan y se fistulizó y después terminó con bolsa de Bogotá y se operó 3 veces y terminó en UCI y después de un mes recién sale todo un palito, desnutrido, a la justa sobreviviente. ¿Qué me pasó? Pero si yo fui desde el primer momento que me dolió a un establecimiento de salud, ¿sí? A mí me gustaría llevarle la foto de ese paciente a quien lo atendió la primera vez y decirle, mira lo que has logrado. Entonces, para eso hay que tener la curiosidad y para eso son las recomendaciones de que no se dé analgésicos, no se dé tratamientos si yo no estoy seguro del diagnóstico que tiene el paciente. Es ser más honesto, decir, no está claro lo que tiene usted. Podría ser un apéndice, pero necesito más estudios. Váyase a la ciudad de al lado, váyase al hospital, que ahí le van a hacer tomografía, qué sé yo, lo que usted necesite. Muy bien, y los casos especiales, en resumen, tener consideración que en los niños las apéndices perforadas son frecuentes y dan peritonitis pronta. Igual en los cirróticos vamos a encontrar las peritonitis primarias y en los postoperatorios hay que pensar siempre en una peritonitis terciaria. ¿Sí? De ahí los libros de los que hemos tomado y eso sería todo. Muy bien, si hubiese alguna pregunta. A ver, dime. No, es un comentario. Yo estaba leyendo el tema y vi que hay una modificación en una escuela, de la escala del Alvarado. En vez de usar los 8 parámetros, utilizan 7 y una puntuación hasta 9. Lo que quitaron fue la desviación de izquierda. No sé por qué solo lo mencionaron allí. Es la escala del Alvarado modificada. Es que en la desviación izquierda, en muchos laboratorios que ahora sacan automatizado, no sé qué pasa, pero no hay un recuento adecuado de las células inmaduras, en este caso los abastonados. Y entonces, por ejemplo, en mi hospital, tú le pides un hemograma automatizado al laboratorio y te pone el porcentaje de linfocitos, de eosinófilos, todo, pero células atípicas o inmaduras no te ponen, cero. Podría hacer eso, ¿no? Con los laboratorios modernos, ahora ya no lo hacen con el cuentadedos, ¿no? Antes, han visto, no sé si han practicado en la universidad, con el contador de leucocitos. Se hacía y ahí podías ver si habías bastantes. Podría ser ese un motivo. Realmente no lo he encontrado. El clásico que todavía usamos es este, y cierto, sí se está modificando ya el Alvarado, pero el que se usa todavía formalmente es el completo, el con desviación izquierda. Es el up-to-date, lo leí. Ajá, sí, hay algunas cosas que los estudios de investigación lo lanzan, y es cierto, como verdades, porque se encuentra evidencia, pero basta que lo socialicen y lo universalicen. Hay muchos conceptos que todavía no son universalizados, y de ahí salen las guías clínicas. Por ejemplo, una guía clínica buena es la guía de Jerusalén, que se usa para apéndice, ¿no? Que hay que leerla y hay que revisarla, la guía de Jerusalén. Y como su nombre lo dice, toda guía te da las pautas, pero no te obliga, no es un protocolo, no es rígido, sino es abierto y te permite tener como dice su nombre, guía, cómo vas a hacer el manejo de esa enfermedad. Y son de acuerdo a la última evidencia del año que se publica la guía. Por ejemplo, la de guía de Jerusalén es del 2017 y es la última que internacionalmente todavía está reconocida en relación a apéndice. Ahora, hay también las guías que es de la WES, de la Organización Europea de Emergencias, ¿no? El WSSE, sobre apéndice, que también da sus recomendaciones, ¿no?
Entonces, pero esas guías van a tener vigencia, ahorita está vigente, hasta que haga una actualización de la guía y entonces cambiará ahí el criterio. Es lo que ocurre, por ejemplo, en trauma, que el otro día estábamos conversando. Antes la guía para trauma es el ATLS. ¿Sí? Entonces, el ATLS de 2010, por ejemplo, decía que la resucitación después de hídrica es con paquete globular, así dice la guía. Pero ha pasado el tiempo, y ya la última guía de 2018 dice que es no solo paquete globular, sino es 1-1-1, paquete globular, plasma fresco, Sangre directa. y que se llama plaquetes. 1-1-1, uno en plaquete globular, un plasma fresco y una en plaquetes. Eso dice la guía. Pero la próxima guía que va a salir de acá un año o 2 años, en la última de la TLS, va a decir, ya no, usen sangre total. Sangre total. Entonces, pero ¿cuál está en vigencia? Todavía el 1-1-1. Porque esa es la que se ha universalizado en todo el mundo. Igual que ocurrió con el ABC de la reanimación cardiopulmonar y ahora es el CAB, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso es que a veces tú puedes encontrar un artículo actualizado, ha cambiado, pero entonces ¿eso es lo oficial? No. Lo oficial generalmente son las guías. La laparoscopía, sí, la laparoscopía puede ser el primer, máximo hasta el segundo trimestre. Ya en el tercero no hay espacio virtual donde generar. Regularmente hacemos el corte como subcostal y empujamos el útero hacia abajo para poder sacar la apéndice. ¿Sí? No se hace. El seguimiento es con ecografía, como hemos mencionado, ¿no? Sintomografía no puedo hacer por la cantidad de radiación que hay, ¿no? Eso sería todo. Muy bien. Ay, bien. Sí. Doctora, ¿qué sería el síndrome mínimo apendicular? Muy bien, muy bien. Eso es un clasiquero que si va en la literatura actual ya no hay, pero los libros anteriores era porque no había mucha ayuda diagnóstica y no se determinó todavía que el gol estándar era la tomografía. Pero en un hospital chico donde no hay tomografía y el paciente tiene un dolor persistente en fosa ilíaca derecha, clásico de apéndice, solo dolor, pero no trae concomitantes, no puedes precisar que es un apéndice porque de repente está comiendo, no tiene fiebre, no hay vómitos, está con diarrea, pero le duele la fosa ilíaca derecha. Y entonces, ¿qué dices? ¿Es apéndice o no es apéndice? Es una presentación atípica y entonces ahí lo catalogas como síndrome mínimo apendicular. ¿Qué significa? El dolor persistente en fosa ilíaca derecha sin otros signos o síntomas concomitantes que lo Solo acompañan. dolor. Y antes de decir solo el dolor. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacíamos antes? Si no tenemos psicografía, no tenemos más que un laboratorio de decía los libros antiguos, todo síndrome doloroso o todo síndrome mínimo apendicular con dolor persistente por más de 6 a 8 horas de las mismas características se laparotomiza. ¿Sí? Era un precepto o como se dice, un sustento para que tú puedas laparotomizar a un paciente en esas condiciones. ¿Sí? Ese es el síndrome mínimo apendicular. ¿Alguna preguntita más? Sí. Zurdo también. Uy, son varios zurdos. Yo también soy zurdo. Sí, pero usted tenía ¿qué sería el término de peritonitis plástica? Peritonitis plástica, casi no lo usamos, es cuando la que queda después de que has usado, por ejemplo, bolsas de laparostomía, es decir, ha habido una transformación de las serosas, ya aperturas hacia el abdomen y ya no la estructura anatómica no es la normal, la serosa se ha granulado, entonces has dejado de un tejido no reconocido